Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Oramos de todo corazón para que las bendiciones del Todopoderoso puedan ser derramadas sobre usted y los suyos en este momento en que estamos dedicando este espacio de 25, 26, 27 minutos para estudiar estas importantísimas lecciones que cada día llegan a través de Radio Amanecer en Estudio y que ustedes con su guía en las manos podemos estudiar la palabra de Dios. Iniciamos la lección número 2, Génesis como fundamento, y el pasaje de la Biblia que vamos a estar memorizando bastante sencillo. Quiero decir que hace mucho tiempo me lo aprendí de memoria, pero no se trata de mí, se trata de usted, de nosotros todos, que debemos cada día memorizar estos versículos porque nos sirven de fundamento durante todo el estudio. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y le dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. En esta hora, como cada día, tenemos la grata presencia del pastor Cristian Veras haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, que nuestro bondadoso Padre continúe derramando muchas bendiciones en usted y los suyos. Gracias, estimado amigo, bendiciones igual. Atesoro bastante ese saludo afectuoso y mis deseos, por supuesto, para usted y los suyos, que es que Dios multiplique lo que usted a la vez desea para este servidor. Amén. Usted sabe que me gusta decirlo así, muchas bendiciones, porque yo sé que de allá para acá vienen deseo muy similar o mayor de lo que yo le estoy deseando. Amén. Así es amén. que muchísimas gracias. Cómo no. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes, amigos y hermanos. A esta hora les invitamos para que nos pongamos en contacto con nuestro Salvador a través de la oración. Bendito Salvador, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos y la eternidad. Nuestra adoración solo es para ti, porque tú eres el Dios creador y el único Dios. En este momento, úsanos y también que nuestros oyentes puedan ser edificados con el poder de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El Génesis como fundamento. Esta semana tendremos temas de mucho interés. Estaba mirando, pastor, la propuesta de estudio que hace la guía, y cuando vi a Isaías 40, los versículos 7 y 8, nos hace recordar esa declaración que la flor se seca, la hierba se seca, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Creo que ese es el contenido de Isaías 40, 7 y 8, y estuve mirando el libro de Génesis 22. Cuando pienso en Génesis 22, en aquel gran sacrificio que se le ordenó a Abraham de su hijo Isaac, para luego hacer una comparación con Génesis 3:16, donde de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Parte de los versículos que estarán marcando la pauta en esta semana, y quisimos hacer referencia a esto porque nos llama poderosamente la atención el título de la lección de esta semana, Génesis como fundamento. ¿Será acaso que parte de lo que nosotros hemos estado comentando en este instante, allí en el libro de Génesis podemos encontrar declaraciones como estas o algún principio que tiene que ver con esto? Es una pregunta fascinante, pastor, y creo que usted hizo una conexión exegética maravillosa, porque el mismo título de la guía de estudio que dice el Génesis como fundamento está diciendo
que prácticamente, y de hecho así lo creen los teólogos, todo el resto de las escrituras convergen en Génesis. Una declaración interesantísima es que en el Apocalipsis, de acuerdo a los eruditos como Jacques Ducan, que dice que Juan, por ejemplo, cuando escribió Apocalipsis, utiliza unas o más de 400 citas indirectas, no directas, porque una cita directa es cuando usted transcribe palabra por palabra. Sin embargo, como él no tuvo una concordancia en la isla de Patmos, no tuvo un rollo en la mano, indica que Juan memorizaba en la Biblia, el Antiguo Testamento, gran parte. Él utiliza más de 400 citas indirectas en el Apocalipsis o en el libro de Revelación. ¿Qué dice esto? Que las figuras que aparecen en Apocalipsis y en otros libros de la Biblia tienen un fundamento en lo que es el Pentateuco y de manera especial en el libro de Génesis. Vamos a encontrar, por ejemplo, una conexión fascinante en el título, en el versículo de la guía de estudio, que dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él. ¿De qué Juan está hablando, pastor? Juan el Bautista. Gracias, pastor. Juan 1:29. Juan vio a Jesús que venía y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tenemos una idea por qué Juan vio a Jesús como un cordero? Claro que sí. Ahí en el mismo libro de Génesis, cuando el hombre pecó, hubo un sacrificio de cordero. Dios sacrifica cordero para con sus pieles vestir al que pecó. Es decir, que hay una relación muy estrecha. Ese cordero que fue sacrificado allí en el libro de Génesis estaba representando el futuro sacrificio que iba a ser el cielo a través del mismo Señor Jesucristo. Por eso Juan le señala como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y que se dio en una profecía. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, Dios, que vino a cumplir la sentencia, no los mató en ese día, porque la sentencia, la ley decía el día que de él comieres, ese día morirán. Algunos interpretan esto y tratan de resolver el problema como si Dios había hablado de una muerte espiritual, pero Cristo no vino por una muerte espiritual. Dios pudo haber matado a Adán y a Eva ahí mismo y resucitarlos y ya la sentencia se hubiese cumplido. Sin embargo, lo que hizo fue que graficó con un símbolo lo que Cristo haría en la cruz del Calvario más tarde por el pecado de la humanidad. Y entonces ahí, ese cordero que murió en ese día, como usted apuntaba, representa a Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista está diciendo que el día en que Adán y Eva pecaron, ese día se hizo una provisión de parte del cielo y que el sacrificio que se daría a la humanidad para el perdón de los pecados sería Cristo. Otra razón por la que Juan ve a Cristo como un cordero es porque él era un sacerdote y estaba acostumbrado a los sacrificios del santuario. Él pertenecía a la orden de Abib, era hijo de Zacarías. Zacarías era de la orden de Abib, de acuerdo al Evangelio de Lucas. De manera que Juan está mirando a Cristo como lo que él es, un sacerdote, y un sacerdote no solamente oficiaba en el santuario, sino que veía ese cordero como representación del que un día moriría en la cruz del Calvario para la expiación definitiva del pecado y del mal en toda la raza humana. Es fascinante, pastor y estimados amigos, este tema, y yo realmente me siento, pastor, emocionado de tratar el tema porque me encanta y sobre todo veo la provisión de parte de Dios, no solamente para mí, sino también para toda la humanidad, ahí en ese Cordero y por supuesto en la cruz del Calvario. Esa conexión, por ejemplo, de Génesis, cuando Dios sacrifica el Cordero y que luego Juan lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor, quizá nosotros dimos un salto así bien grande, pero a partir de ahí es lo que se va a establecer el sistema de sacrificios en el libro de Levítico. Y toda esa economía judaica, donde había que sacrificar, era una digna representación de que un cordero inocente
Se sacrificaba un cordero inocente que no tenía que ver nada Así es. con la vida del oferente. Entonces eso tenía su representación en todo ese sistema de sacrificio para decir, este es el cordero que será sacrificado, un cordero inocente que Cristo Jesús, siendo inocente, tuvo que cargar con los pecados de la humanidad para que hoy nosotros pudiéramos vivir con esperanza de vida eterna. Amén. Y esto habla de una transferencia. Lo que está diciendo es, el cordero no tenía pecados, no tenía culpa, era inocente, pero una vez que el pecador colocaba su mano sobre el animal y lo degollaba, lo estaba culpando de pecado. Es decir, Dios lo que hace es que descarga los pecados de cada ser humano que por la fe creía en Él e iba a llevar su sacrificio al altar. Los pecados eran transferidos al animal. El animal, entonces, su sangre se llevaba al santuario porque se asperjaba la cortina, algunas veces en los cuernos del altar se echaba sangre también. Sin embargo, la sangre del animal no purificaba, era la obra de Cristo futura en la cruz del Calvario que era llevada. Ese animal, entonces, esa sangre lo que hacía era más bien que contaminaba el santuario, y era Dios en el día de la expiación quien se hacía cargo de los pecados de la humanidad. Por eso se llamaba la purificación del santuario. Pastor, a mí me gusta siempre que estoy interactuando con personas en el estudio de la palabra de Dios, trato de ponerme en el lugar del oyente que quizás no tiene tanto conocimiento y que reacciona de una manera u otra, porque algunos dirán, bueno, pero es que si se hace una transferencia de pecado a alguien que es inocente, en este caso el Cordero, y que sabemos tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús, ¿no es una injusticia de que el inocente muera por el pecador? Precisamente. Entiendo la intención cabal, la que usted tiene en hacer la pregunta, porque Cristo como inocente murió en la cruz del Calvario. ¿Hay justicia en eso? Sí. ¿El sacrificio decía? Sí, el sacrificio del animalito está diciendo que no tenía culpa y que nuestros pecados causaron la muerte de ese animal inocente, pero lo que estaba reflejando era la inocencia de Cristo. Al que no conoció pecados por nosotros, lo hizo pecados. Y es muy importante porque el pueblo de Israel creyó por mucho tiempo en lo que se conoce como el siervo sufriente. Ellos aplicaron el siervo sufriente a Israel en Isaías 41 al 45, aplicaron el siervo sufriente también José. Ellos aplicaron el concepto del siervo sufriente para Israel y entendían que Israel era el siervo sufriente por las constantes guerras, las constantes deportaciones. Sin embargo, cuando se dieron cuenta, porque hubo dos siervos sufrientes para ellos pensaron en José, y cuando vieron que el siervo sufriente trataba de alguien que iba a ser culpado por toda la nación, como dijo Caifás, entonces dejaron de creer en el siervo sufriente porque entendieron que era inmoral que alguien sufriera tanto por toda la humanidad o por el pueblo. Bueno, pues aquí tenemos una luz. Gracias a Dios que a través del inocente que estaba siendo representado en ese Cordero que es Cristo Jesús, toma los pecados de los seres humanos y Él decide tomar esto porque nos ama y se aplica su justicia para que nosotros podamos transitar por este mundo con la esperanza de vida eterna. De manera que de eso se trata. Génesis como fundamento es el tema que estamos iniciando para los amigos que están sintonizando en esta hora. Uno de los principales problemas de algunas interpretaciones modernas de la profecía bíblica es que no reconocen que las raíces de esta se encuentran en la revelación previa del Antiguo Testamento. Por eso se ha dicho, pastor, que el que trata de obviar las enseñanzas del Antiguo Testamento no puede tener una idea clara del Nuevo Testamento, porque las grandes profecías y los mismos profetas siempre están señalando, puntualizando en el Nuevo Testamento lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. De manera que en el caso de Apocalipsis, por ejemplo, Juan da
por sentado que su público original conoce muy bien el Antiguo Testamento y en consecuencia utiliza estos conceptos que son muy familiares a la audiencia que tenía en ese instante. Sí, es evidente de que cuando Juan hace esto, pastor, está naturalmente buscando que el pueblo conecte con las raíces del Antiguo Testamento. De hecho, una breve demostración de esto es Mateo. Mateo escribe para los judíos, especialmente para los judíos, y por eso él casi no menciona el nombre de Dios porque los judíos no lo mencionaban. Se cuidaban de mencionarlo solamente el día de la expiación, el día del nuevo comienzo. Mencionaba el sacerdote 7 veces el nombre de Dios en el santuario. Mateo sabe que si menciona el nombre de Dios en sus escritos, no va a ser leído, porque él escribe para los judíos. Para los judíos, contrario a lo que hace Lucas, correcto. De procedencia gentil, él no repara en ningún momento decir Dios y lo hace constantemente. Correcto, porque está escribiendo en otro contexto. Y por eso, de hecho, es muy importante saber quién escribe, cuándo escribe, para quién escribe, cuál es el propósito de su escrito, y es lo que Juan está haciendo. Como Juan escribe, él entiende que todos los que están leyendo su carta o su epístola o su libro de revelación entienden lo que son las raíces del Antiguo Testamento. Claro. Él está hablando de un dragón, por ejemplo. El dragón era algo conocido para el tiempo de Juan. Había, de hecho, la mitología, tanto griega como romana, hablaban de un dragón rojo, que era un dragón que hacía estragos, causaba estragos. Está hablando también de una mujer. Era conocido en el contexto del tiempo del Apocalipsis lo que era la mujer. Sí. Está hablando de Babilonia. ¿Entendían los lectores de Juan el concepto de Babilonia? Bueno, evidentemente, notemos que Juan utiliza, quiero leer este versículo, pastor, para que se sepa bien lo que estoy diciendo, Apocalipsis 11:8, y mire lo que dice, hablando de los 2 testigos, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Cristo, pastor? Fue en las afueras de Jerusalén. ¿Y por qué Juan dice en Apocalipsis 11:18 que fue en Sodoma y Egipto? Pero es que está hablando en términos espirituales. Ok. Porque eran ciudades que se oponían totalmente al pueblo de Dios. O sea, lo que me está diciendo Juan aquí es que tanto Egipto en ese caso igual que Sodoma, y Egipto es igual que Babilonia, Egipto es igual que el propio pueblo de Israel que crucificó a Cristo. De manera que ahí están todos aglomerados en ese pensamiento de Juan, pero él sabía y entendía de que sus lectores conocían lo que él estaba diciendo. Perfecto. Señores, estamos en Génesis como fundamento. ¿Algún tipo de recomendación importante? Pastor, no sé si usted recuerda cuando estábamos estudiando teología, que éramos estudiantes de teología, una de las tareas que asignó el profesor, el pastor Hermes Tavera Bueno, nos dijo, usted tiene que leer la Biblia en 30 días. ¿Usted lo recuerda? 28 días la leí yo. Yo la leí en 35. Tremendo. O sea, me pasé con 5. Sí. Pero quiero decir que cuando uno empieza leyendo el libro de Génesis, sigue de forma ordenada, sin parar. Yo tenía que dedicar 8 horas diarias a estudiar la palabra de Dios. 8 horas de estudio, y el resto del tiempo pues iba a ser visita pastoral, porque ya estaba en el distrito. Entonces estaba muy ocupada mi mente y logré entender algo. Una lectura rápida de los libros del Antiguo Testamento, acompañado luego del Nuevo Testamento, entonces le da la oportunidad a uno de hacer conexiones. Por supuesto. Conexiones. Pero lo que dice Juan conecta con lo que dice Moisés allí en el libro de Génesis. O lo mismo que dijo Jesús es conectando con lo que dice tal libro del Antiguo Testamento. De ahí la importancia, señores, de nosotros leer con un criterio de hacer comparaciones. Eso le llaman como una teología sistemática. Sistemáticamente usted va
comparando pasaje con pasaje y se aprende muchísimo. Y yo creo que cobra mucho sentido cuando nosotros tenemos como título el Génesis fundamento, para decirnos que lo que se escribió allí en el libro de Génesis se va repitiendo en muchos de los libros del Antiguo Testamento y luego va a ser corroborado en el Nuevo Testamento. Hay varias pautas de interpretación de la Biblia que yo los voy a compartir con ustedes en el desarrollo del trimestre. Sin embargo, tal vez en la entrega de mañana de unas pautas importantísimas como la intertextualidad intrabíblica o estudio intrabíblico. También tiene que ver con, por supuesto, con los 3 pasos de la interpretación bíblica, que los voy a dar en un momento. De toda la interpretación bíblica se desprende de 3 pasos. Lo voy a dar en algún momento y usted guarde apuntes, un bolígrafo, una nota para que apunte ahí y que siga esos pasos. Y cuando usted con oración, con una mente abierta y con una dependencia del Espíritu Santo, concentrado en el estudio de la Biblia y la meditación, se pone a estudiar la palabra de Dios, no necesita de ninguna persona que le ayude. No necesita. El compartir evidentemente ayuda. Leer a un teólogo y ver lo que dice, compararlo a la luz de la Biblia, por si se sale de ahí, todo eso está bien. Pero Dios nos ha puesto la responsabilidad de estudiar la Biblia nosotros mismos. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, repito, bienaventurado el que lee. Era porque un solo leía. Era un solo porque era un rollo. Bienaventurado el que lee, y luego dice, y los que oyen y ponen en práctica las profecías de este y los libro. Que oyen también se pueden convertir en algo particular. Hay uno que lee, hay uno que oye, aunque sea mucho lo que están escuchando, pero usted de manera particular. De ahí la importancia de poner en práctica lo que se está leyendo y lo que sencillamente se escucha. Por eso la recomendación de la bienaventuranza es completa, no solamente para los que leen, los que oyen, sino los que ponen en práctica lo que se está diciendo allí. Así es. Un estudio, como decía mi compañero hace un ratito, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 15, versículo 18, Moisés dice, profeta como yo levantará Jehová, profeta como yo levantará Jehová. ¿A quién se refería cuando dijo Moisés, profeta como yo levantará Jehová? A Jesús. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículo 19, mire lo que dice. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. O sea, cuando vemos esa conexión en el texto bíblico, se llama unidad de contenido, unidad literaria. La Biblia tiene una unidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y qué bueno es decir, pastor, que como personas que dicen que el Antiguo Testamento fue abolido, si el Antiguo Testamento hubiese sido abolido, toda la Biblia habría sido abolida también. Por eso estamos haciendo en un comentario determinado que si usted se pone a odiar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no le va a encontrar sentido. ¿Y que no lo tendría? No, porque que hay armonía, una unidad literaria, como usted puntualizaba. El ministerio de Cristo, sumo sacerdotal de Cristo, en el santuario, ¿dónde está prefigurado? En el santuario israelita. ¿Dónde está el santuario israelita? Pablo en Hebreos agarra del santuario allá atrás, agarra del santuario lo que es el ministerio de Cristo para determinar que los sacerdotes terrenales eran figura de Cristo, que el templo era figura de Cristo y que los sacrificios también eran figura de Cristo. Lo que está diciendo es que todo eso que el Nuevo Testamento proyecta encuentra su fundamento en el Antiguo Testamento. Y lo grande del caso es que ahí en el libro de Génesis, ahí se refleja también el santuario, que más adelante van a utilizarlo en la economía judaica. El primer santuario es el libro de Génesis, que se conoce en la historia de la humanidad es en Génesis. Así es. De manera, pastor y estimados amigos,
que la Biblia es un todo armonioso. Encontramos en una lectura comprensiva de la Biblia una conexión donde Dios desea que no solamente veamos la autoridad de la Biblia, sino que también veamos que necesitamos una audiencia con el que inspiró el texto bíblico, con Dios. Para acomodar algunos comentarios que varios de los amigos que estudian con nosotros dicen, pero nos gusta siempre que compartan la lectura del material. Pues para el no vidente y para las personas un poquito adultas que quizás no tienen la habilidad de estudiar tan rápidamente el contenido del estudio de hoy, pues así rápidamente damos lectura al mismo. Aunque es útil buscar en toda la Biblia los pasajes relacionados con el texto que se estudia en Apocalipsis, hay documentos bíblicos más relevantes que otros y fundamentales para entender mejor el libro. Esto es especialmente cierto en el caso del libro de Génesis, que expone camino por el que nuestro mundo descendió al caos del pecado. Casi todos los conceptos claves mencionados en Apocalipsis aparecen de alguna forma en los primeros capítulos de la Biblia. Y en esta semana estudiaremos algunos grandes conceptos que constituyen lo que es el núcleo de Apocalipsis. Comprender los fundamentos bíblicos del Apocalipsis permite al estudiante ver innumerables matices en el texto, cada uno de los cuales puede aportar importantes lecciones acerca de la naturaleza de la humanidad, de Dios y del conflicto que se libra en nuestro universo y, por lo tanto, también en nuestra vida. Por eso es importantísimo el título de esta semana, Génesis como un fundamento. Génesis como fundamento. Llegamos al final en el día de hoy de nuestra entrega. Qué bendición haber podido estudiar una lección tan fascinante, maravillosa, y les invitamos para que podamos dar gracias a Dios por revelarnos esta verdad. Querido Padre Celestial, gracias. Agradecemos tanto porque no nos has dejado en oscuridad, sino que te has revelado para que podamos conocerte, conocer tu voluntad, conocer tu carácter y saber que lo que más deseas es salvar a cada uno de nosotros. Amén. Oramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.